capítulo 16, versículo 7, y nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Padre, te adoramos y te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias por estar aquí en esta mañana, reunidos en tu nombre. Gracias por cada vida que nos visita y se prepara para recibir tu palabra, Señor. Te pedimos una bendición especial para cada uno de mis hermanos, para cada hogar aquí representado. Te pedimos por tantos que tenemos enfermos en nuestra iglesia, Señor, que tú restaures su salud. Te pedimos por todos esos que no han podido venir. Y te pedimos, Señor, sobre todas las cosas, que este mensaje llegue a nuestros corazones como lo que es palabra viva tuya, Señor. Te pido, Señor, humildemente, que uses a tu siervo para que a través de él pueda salir esta palabra viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén. Vimos que el versículo que vamos a tratar es, en esta mañana vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es una verdad fundamental en la vida del creyente y que marca una diferencia grande en la vida cristiana. A veces vemos que hay iglesias que sencillamente no mencionan mucho al Espíritu Santo, y hay otras que lo mencionan tanto que a veces entonces mencionan muy poco lo que es al Padre y al Hijo, y en realidad los tres comparten la misma esencia, son tan importantes. Por eso en esta mañana le he puesto por título a este mensaje: la obra transformadora del Espíritu Santo, su importancia en la vida del creyente. La obra transformadora del Espíritu Santo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos transforma. Pero vamos a comenzar a hablar primero: ¿quién es el Espíritu Santo? Es la primera pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una cosa, no es un objeto, no es una fuerza. El Espíritu Santo en esencia es el Dios mismo y es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. En esencia es el Dios mismo. Y dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí estamos viendo la Trinidad de Dios. Ahí estamos viendo la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas que comparten atributos y que comparten esencia. Entonces estamos viendo ya que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Vino como Paraclito o Paracleto. Voy a explicarlo para si a alguien la palabra le suena un poco rara. Que significa Espíritu Santo para consolar a los fieles. Espíritu Santo para consolar a los fieles. A eso vino. Vino también a tomar el lugar de Cristo y a hacer la obra de Cristo sobre la tierra. Es decir, a enseñar, a proclamar, a testificar, a declarar, como el Hijo lo había hecho precisamente del mismo modo. La obra del Espíritu Santo está basada sobre su unidad con el Padre, el Hijo y Él. Ellos forman, como digo yo, el equipo perfecto de trabajo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno una persona y una esencia verdadera que los une. El Espíritu Santo tiene una función, y la función fundamental es glorificar a Cristo. Él no vino buscando un protagonismo. Él vino a glorificar a Cristo. Él vino a mostrar en la obra del Espíritu Santo
que todo el tiempo está apuntando a la cruz de Cristo. Y eso lo dice Juan, capítulo 16, versículos 14 y 15. Juan, en el capítulo 16, versículos 14 y 15, dice: Él me glorificará. Ahí está reafirmando lo que acabo de decir. El Espíritu Santo glorificará. Él lo está diciendo a sus discípulos. Él dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en el 15 dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, entonces estamos viendo también que, aparte de ser la tercera persona de la Trinidad, vino con un objetivo: a glorificar. No vino a buscar protagonismo, vino a glorificar a Jesucristo. Pero el Espíritu Santo tiene también una obra importante. ¿Qué obra tiene el Espíritu Santo? Tiene una obra divina. Tiene una obra divina. ¿Por qué? Porque emana de la naturaleza misma de Dios. Emana de la naturaleza misma de Dios y está destinada a llevar a cabo los propósitos divinos en la vida del creyente y en su iglesia. Pero también tiene una obra inspiradora, y eso lo vemos. Cuando vemos los escritores de la palabra, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Tiene una obra inspiradora. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que vino a glorificar a Jesús y tiene una obra divina y tiene una obra inspiradora. Y eso lo vemos a través de las Escrituras, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también tiene muchas cosas que muestra al mundo en general y a la vida de los creyentes. Y vamos a estar viéndolo en esta mañana. Vamos a ver también diferentes obras del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo tiene la obra de convicción de pecado. Convicción de pecado. El Espíritu Santo trabaja directo en el corazón de las personas, convenciendo de la necesidad que tienen de una redención, de rescatar a la humanidad y del perdón. Necesitan redención, llevándolas a reconocer su pecado. Y eso lo vemos en Juan, capítulo 16, versículo 8, donde dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo tiene entonces la obra de ¿qué? De convencer al mundo de pecado. Tiene esa obra, pero también tiene la obra de regeneración y renovación. El Espíritu Santo tiene la obra de regenerar y renovar. Regeneración. La regeneración es el acto divino, mediante el cual Dios concede nueva vida espiritual a una persona que haya puesto su fe en Jesucristo. Amén. Eso es regeneración. Regeneración, un nuevo nacimiento espiritual, una transformación radical en el corazón, una transformación que viene de adentro hacia afuera. Una transformación completa en el corazón del creyente y en la naturaleza de cada individuo. Ahora, ya vimos lo que es la regeneración y dijimos que Él tiene la obra de regenerar y de renovar. Ahora vamos a ver renovación. La renovación es el proceso continuo de transformación, que es lo que estamos constantemente viviendo. Un proceso continuo de transformación y cambio de moral que ocurre en la vida del creyente. ¿Cuándo? Después que ha pasado por la regeneración. Parece un trabalengua, pero no es un trabalengua. Somos primero regenerados y después somos renovados. ¿Cuándo? Cuando tenemos el nuevo nacimiento espiritual y sufrimos una transformación. Decimos sufrimos en el sentido de la palabra. Gloria a Dios por eso. Una transformación radical en nuestros corazones. Y ahí se ve lo que es la regeneración
y la renovación. Que eso es una obra que hace el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Así que lo que acabo de decir lo está reafirmando la palabra del Señor. Dice que no por obras, sino por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, nos regenera y nos renueva, trayendo un nuevo nacimiento y una transformación en el carácter ¿de quién? De todos nosotros, de todos los seguidores de Cristo. Pero también el Espíritu Santo tiene la obra de guiar en la verdad al creyente. El Espíritu Santo guía al creyente en la verdad. Y dice Juan 16, versículo 13. Juan 16, versículo 13. Creo que voy muy rápido. Juan 16, versículo 13. Cuando lo tengan. Amén. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El propio versículo está defendiendo el criterio de que Él nos guía en la verdad. El Espíritu Santo guía a los creyentes hacia la verdad divina, iluminando sus corazones para comprender las Escrituras y conocer la voluntad de Dios. Esa es la función que tiene cuando nos guía en la verdad. Pero también el mismo Espíritu Santo nos muestra los frutos del Espíritu. Él nos dice en Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo produce en la vida del creyente un conjunto de cualidades que le llamamos fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu, que van reflejados en el carácter de Cristo. Este fruto describe la verdadera espiritualidad de un creyente. Es necesario que un creyente muestre la verdadera espiritualidad que hay en él a través de los frutos del Espíritu. Pero también la obra del Espíritu Santo tiene la capacidad de prepararnos para el testimonio. Algo que es tan importante y que tanto trabajo nos cuesta. Nos prepara y nos capacita para el testimonio. El Espíritu Santo capacita al creyente para ser un testigo efectivo de Cristo. Para ser un testigo efectivo de Cristo, otorgándole poder, otorgándole valentía. ¿Para qué? Para ir y predicar el Evangelio y hablar de todas las experiencias que estamos viviendo y que hemos tenido en nuestra propia vida, en nuestra relación con Cristo. Y dice Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Amén. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y dónde? Y hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo nos capacita ¿para qué? Para dar testimonio y para ser testigos
¿Dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero el Espíritu Santo también tiene dentro de su obra dar consuelo y ayuda. El Espíritu Santo consuela y ayuda. Y eso lo dice Juan 14, 16. Y Juan 14, 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esa palabrita para siempre significa mucho, porque cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos en medio de las tribulaciones, la Biblia dice que no estamos solos. Hay un consolador que estará a nuestro lado para siempre. Y dice el versículo 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Es un privilegio, porque el Espíritu Santo está en medio de su pueblo, en medio de los creyentes. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora, porque vive con vosotros y estará con vosotros. La palabra del Señor está reafirmando que no vamos a estar solos, que todos los que hemos y estamos caminando bajo la luz del Señor, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos consuela y nos ayuda en medio de las dificultades y nos proporciona fortaleza y paz. Él es el que da esa paz en el corazón del hombre. Amén. También el Espíritu Santo nos muestra que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos muestra que somos hijos de Dios. Y eso lo dice Romanos 8, 14 y también el versículo 16. Y dice Romanos 8, 14. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces el Espíritu nos muestra que somos hijos de Dios. Y en el versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué cosa? De que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos da la capacidad de dar testimonio, pero también el mismo Espíritu Santo nos fortalece a nosotros en ese conocimiento de que somos especiales, somos privilegiados, porque somos ¿qué? Hijos de Dios, hijos del Dios Altísimo. Tercera pregunta, vamos a otra pregunta. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo lo recibimos cuando creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando creemos y nos arrepentimos de nuestro pecado. Y dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. El que también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando vemos ahí que dice que fuiste sellado, ese sello es la garantía de ser marcado o identificado como propiedad
del Dios Altísimo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y dice Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Por qué medio recibimos el Espíritu Santo? ¿Por qué medio recibimos entonces el Espíritu Santo, hermano? Pues dice que recibimos el Espíritu Santo por el oír de la fe. Por el oír de la fe. Y eso lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 2. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Y dice así: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recibimos el Espíritu Santo por el oír con fe, pero también por el reconocimiento de nuestra incapacidad para salvarnos por nuestros propios medios. Por nuestra incapacidad, cuando nos damos cuenta de la incapacidad que tenemos para poder salvarnos por nuestros propios medios, también recibimos el Espíritu Santo. Hermano, por más que hagamos buenas obras, por más que nos esforcemos, por más que nos creamos que somos buenas personas, nada de eso nos da la capacidad de salvarnos. Nada de eso. Necesitamos una dependencia total de aquel que todo lo dio por nosotros para salvarnos y que nos dijo: no los dejo huérfanos. No los dejo huérfanos. Les dejo un consolador. No los dejo huérfanos. Les dejo un consolador. Alguien que va a caminar del lado suyo en este peregrinaje para llevarlo ¿a dónde? A puerto seguro. Él no nos dejó huérfanos. Él dejó un consolador. ¿Qué más recibimos con el Espíritu Santo? Bueno, pues recibimos la verdadera libertad. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos la verdadera libertad. Y eso lo dice 2 de Corintios en el capítulo 3, versículo 17. Recibimos la verdadera libertad. Y dice el versículo: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y también hay poder. ¿Poder de qué? Bueno, pues hay poder para vivir una vida santa. Hay poder para vivir una vida santa. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para vivir vidas que reflejen santidad y justicia de Dios. Para vivir una vida santa, caminar en el Espíritu y dejar de pensar tanto en las cosas del mundo y en las cosas que nos da la carne. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, qué palabrita esa, los deseos de la carne. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, está diciendo clarito, clarito: caminar todos en el Espíritu y dejemos de pensar en los placeres
de la carne, en los placeres del mundo, porque eso no nos da nada. Eso lo único que hace es romper la relación maravillosa que tiene el creyente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero también nos da poder para orar e interceder. El Espíritu Santo nos da poder para orar y para interceder. Y dice Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, intercede por su pueblo, intercede por los escogidos, intercede por los que mi Padre me entregó, intercede por los que están en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, intercede por los que hoy hacemos la voluntad del Padre. ¿Cómo? Con gemidos indecibles. Indecible quiere decir que no pueden ser descritos o expresados con palabras. Yo explico esas palabritas a veces porque digo, bueno, a lo mejor siempre aprendemos un poquito más. Que no pueden ser descritos o expresados con palabras. El Espíritu Santo intercede por los creyentes. A veces cuando no sabemos cómo pedir, no sabemos ni qué decirle al Señor cuando estamos pasando por dificultades en nuestra vida, el Espíritu Santo le pone delante a nuestro Padre nuestras necesidades. Él intercede por cada uno de nosotros. Pero también Él da poder para la vida cotidiana. Él nos da poder para esta vida que estamos llevando todos los días. El Espíritu Santo provee de poder para enfrentar los desafíos diarios, vencer las tentaciones y vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Y también nos da poder para una comunión con Dios. Nos da poder para vivir en comunión con Dios. Y eso lo dice Juan 14, 26. Juan 14, 26, aquí reafirmamos que Él nos da poder incluso para la comprensión de la palabra, para poder tener un mayor entendimiento de la palabra. Y dice el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo se tiene que encargar, o se va a encargar de recordarnos todas las cosas. Nos va a hacer vivir una comunión más estrecha con Dios, porque nos va a recordar todo lo que Él nos ha dicho, todas las promesas y todo lo que está escrito. ¿Para qué? Para tener una mejor relación y para poder vivir más conforme a la voluntad de nuestro Padre. El Espíritu Santo también es nuestro protector. El Espíritu Santo es nuestro protector. Él nos guía, Él nos ayuda a crucificar la carne y sus efectos. Y si vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 17, en Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis
lo que quieres, lo que queréis. Es decir, que hay el Espíritu Santo defendiéndonos en que no hagamos las cosas que vienen a nuestro deseo. Recordemos que todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y somos maravillosamente dispuestos a hacer las cosas que el mundo nos ofrece y que la carne nos ofrece. Y dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, estás bajo la gracia, estás bajo la protección. ¿De quién? El que todo lo puede. Y ahí, por eso es que Él nos ayuda a crucificar la carne y sus efectos y nos guía, pero también nos da discernimiento espiritual. El Espíritu Santo nos da discernimiento. ¿Para qué? Para conocer las situaciones peligrosas, las falsas enseñanzas, incluso hasta las posibles amenazas espirituales. Y dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún en lo profundo de Dios. El Espíritu Santo nos prepara para tener discernimiento espiritual. Tener discernimiento implica la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso, lo beneficioso y lo perjudicial. Y en el plano espiritual implica una conexión con la verdad divina que va más allá del entendimiento humano. Hay cosas que los seres humanos no las podemos entender y necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a tener discernimiento para poder entenderla, para saber qué es lo bueno o qué es lo malo, qué es lo perjudicial en nuestra vida y cuándo hacemos lo correcto para glorificar a Dios. Necesitamos, y el Espíritu Santo nos muestra eso. A modo de ir concluyendo, el Espíritu Santo tiene una máxima importancia en la vida del cristiano. Y en Juan, capítulo 16, versículo 7 dice, y es el versículo que usé al principio del mensaje, el versículo clave. Juan, capítulo 16, versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene, fíjense la palabrita, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahí está diciendo, en este versículo, está diciendo el Señor que os conviene que yo me vaya, porque va a venir el Consolador, va a venir ese que va a estar ayudándonos en nuestro peregrinaje por la vida, en nuestro proceso de santificación, ese que nos está convenciendo de pecado, ese que nos acompaña, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos da discernimiento. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. La presencia de la obra transformadora del Espíritu Santo es fundamental para la vida cristiana. Cuando llega la presencia del Espíritu Santo a nuestras vidas, se va el odio, se va la ira, se va el enojo, se van los problemas del matrimonio y se va todo lo que no le agrada al Señor. Pero necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Viene la transformación del carácter que nos acerca más a Dios y nos capacita para vivir una vida que honre y glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, busquemos cada día una mayor dependencia y comunión con el Espíritu Santo. Amén. Para experimentar su obra transformadora en nuestra vida. ¿Cómo? Teniendo tiempo de oración, teniendo estudio de la palabra y teniendo comunión con el Espíritu Santo para actuar conforme a la voluntad de Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y eso lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 25. Cuando el alma humana está perdida y vacía y llega a ella la presencia del Espíritu Santo, pues muestra entonces un celestial entusiasmo, el alma recobra
fuerza, se ve nueva, se ve renovada y dispuesta a hacer con Dios una bendición para el mundo. Y eso lo logramos, hermanos, llevando la rodilla al suelo y diciéndole: Espíritu Santo, llena mi vida. Que Dios nos bendiga. Amén.